Si alguna vez has pensado que el dinero compra el amor, déjame contarte mi historia, porque en mi caso, el dinero fue la mejor herramienta para descubrir quién fingía sentirlo. Me llamo Diego Montero y heredé 10 millones de euros una semana antes de cumplir 30 años. 10 millones limpios, contantes, respaldados y bien invertidos. Pero en lugar de celebrarlo con champán, compré un billete de autobús y un par de vaqueros viejos. Porque, ¿de qué sirve una fortuna si la persona que te acompaña solo está ahí por el tamaño de tu cuenta bancaria? Cuando le conté a mi abogada lo que planeaba hacer, casi se atraganta con su café. Me miró y dijo: «¿Diego, fingir ser pobre? ¿Durante cuánto tiempo exactamente?» Y yo le respondí con la misma tranquilidad con la que uno anuncia que va a regar las plantas. Durante 2 años. 2 años fingiendo vivir con lo justo, como un hombre sin suerte, sin herencia, sin apellido resonante. Mi teoría era simple. Si alguien me amaba siendo un don nadie, entonces me amaría de verdad. Pero si lo que buscaba era mi cartera, la máscara se caería. ¿Y qué razón tenía? Ah, pero antes de seguir, ya que estás aquí, querido oyente de Lo que guarda el corazón, detente un segundo. Si disfrutas descubrir verdades escondidas bajo capas de mentiras y traiciones, suscríbete al canal. De paso, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Me gusta imaginar que alguien en Buenos Aires o en Sevilla está escuchando esta historia con una taza de café, preguntándose si alguna vez también eligió mal a quien amar. Mi primera semana de pobre fue incómoda, por no decir humillante. Pasé de conducir un Aston Martin a subirme a un autobús donde el aire acondicionado solo funcionaba cuando el conductor lo pateaba. Llevaba un reloj barato comprado en un mercadillo, y cuando lo miraba, casi podía escuchar las risas fantasmas de mis amigos de la alta sociedad. Pero el objetivo era claro: fundirme en la mediocridad y probar un experimento social con la precisión de un cirujano. Y ahí, en medio de ese proceso, la conocí. Celia, cabello rubio de bote, sonrisa ensayada para selfies y una habilidad asombrosa para detectar marcas de ropa caras, como un detector de metales emocional. Me gustó al principio, debo admitirlo. Tenía una energía luminosa, una paranoia encantadora de esas que te hacen sentir necesario. Pero esa primera impresión duró menos que un chicle en recreo. En nuestra primera cita, después de mirarme de arriba a abajo, me lanzó su primera perla. «Vaya, no esperaba que un chico como tú me trajera a comer aquí. Pensé que al menos habría mantel». Sonreí, no porque fuera gracioso, sino porque entendí que mi experimento acababa de empezar. Los días siguientes fueron una montaña rusa de ironías. Ella hablaba de hombres exitosos con una mezcla de deseo y nostalgia, como quien echa de menos un crucero perdido. Me comparaba con su ex, un empresario que, según decía, sabía cuidar de una mujer. Yo fingía reír, mientras en mi cabeza iba tomando notas mentales, ajustando su nombre en mi mente. De Celia pasó a ser la reina del desaire. Me presentaba a sus amigos como mi novio superhumilde, y cada vez que decía la palabra humilde, era como si me clavara una aguja en el orgullo. Pero en lugar de enfrentarla, aprendí a observar. Un hombre que reacciona pierde, pero un hombre que observa gana. No te voy a mentir, hubo momentos en que quise terminar con todo el teatro, especialmente cuando la vi riendo con una amiga mientras se burlaban de mi teléfono, un modelo antiguo que me servía de coartada perfecta. «Parece de museo», dijo, y yo,
Con mi mejor sonrisa de mártir, respondí: «Es que me gusta lo clásico». Si tan solo hubiera sabido que ese mismo teléfono, el que ella despreciaba, tenía una encriptación de seguridad que ni su amado exempresario entendería. A veces, la pobreza bien fingida se convierte en el arma más fina de la inteligencia. Ella jugaba a remodelar mi vida. Intentó cambiar mi forma de vestir, mis hábitos, incluso mis palabras. Quería que yo hablara como un aspirante, no como un hombre satisfecho. Y el detalle más divertido era que ni siquiera se daba cuenta de que lo estaba haciendo. Su forma favorita de humillarme era comparar nuestros mundos. «Si supieras cómo es viajar en primera clase», decía con aires de superioridad. Yo asentía y pensaba en mis 3 pasaportes guardados en una caja fuerte bajo otro nombre. La ironía me ponía la piel de gallina. Cuanto más se burlaba, más confirmaba su papel en mi experimento. La villana principal en mi historia de redención. Con el tiempo comencé a disfrutarlo. Sí, suena psicopático, pero ver cómo su ambición crecía en paralelo a su desprecio era fascinante. Empezó a insinuar que deberíamos separarnos un tiempo para que ella pudiera concentrarse en su carrera. Traducido al idioma del interés: dejar al mendigo y buscar a uno con yate. Pero no la detuve. Al contrario, la animé. Le dije que admiraba su sentido de la independencia. Por dentro, sin embargo, ya estaba calculando los minutos para su caída. Cada frase suya era un ladrillo más en la torre que inevitablemente se derrumbaría sobre ella. Hubo una noche que marcó el punto sin retorno. Estábamos en una cena de cumpleaños y, frente a todos, soltó una broma sobre mis zapatos desgastados. «Al menos él camina, no vuela, pero llega», dijo entre risas. Todos se rieron. Yo también, con una sonrisa tan calmada que la incomodó. No lo sabía, pero esa noche juré que cuando ella entendiera quién era en realidad, no quedaría piedra sobre piedra de su orgullo. No haría falta gritar, ni buscar venganza impulsiva. Bastaría con una revelación fría, pública y definitiva. Su desprecio sería su condena. Y así pasaron los meses, entre cenas incómodas, silencios calculados y risas falsas. Fingía ser el mismo hombre mediocre del principio, mientras mi cuenta bancaria crecía con intereses más fieles que ella. Cada palabra suya se convertía en motivación pura. Empecé a disfrutar de su ignorancia tanto como de mis silencios. Cada vez que me despedía en su tono condescendiente, imaginaba el día en que vería mi nombre en las noticias, en las fotos de una boda que no sería la suya, y vaya si ese día llegaría. Pero eso, querido oyente, es historia para otro capítulo. Por ahora, quédate con esta idea. A veces la pobreza simulada es el mejor lujo que uno puede permitirse. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a Lo que guarda el corazón y prepárate. Porque lo que viene no es solo una historia de traición, sino la disección de una ambición desnuda, contada por el único hombre que la vio sin maquillaje y decidió devolverle el reflejo multiplicado por 10. Celia era una combinación peligrosa de encanto y veneno. Sabía sonreír justo lo suficiente para desarmarte, pero usaba las palabras como cuchillas envueltas en perfume. Cada vez que me miraba con esa expresión entre desprecio y condescendencia, yo pensaba, si el sarcasmo pagara impuestos, ella estaría en la lista de los contribuyentes más ricos del país. Comenzó a refinar su arte. Me corregía en público, se burlaba de mis frases y renegaba de mis supuestos fracasos con una facilidad que solo da el desprecio entrenado. El amor, o lo que fuera aquello, se convertía lentamente en una pasarela de humillaciones bien ensayadas.
Las primeras veces intenté justificarla. Le decía a mí mismo que tal vez era un mal día, una palabra mal interpretada, una broma mal recibida. Pero no, lo hacía con método, con paciencia de relojero. Recuerdo un almuerzo en casa de sus amigas, en el que me presentó como el chico sencillo que no necesita mucho para ser feliz. Las risas fueron automáticas, y mientras ellas brindaban con vino caro, yo sonreía con mi presupuesto controlado y mi ego limitado. Pensé en decir algo que las hiciera callar, pero preferí callar yo. El silencio, bien administrado, siempre cobra intereses más altos. Una noche, en un restaurante italiano, empezó una disputa que para mí fue una obra maestra de cinismo. Ella se quejaba de la mozzarella, del servicio, del precio, incluso de la iluminación. Yo, con mi apariencia de pobre resignado, la escuchaba como si cada palabra suya fuera una clase intensiva sobre arrogancia. «Diego, algún día deberías aprender a aspirar más alto», dijo sin levantar la vista del menú. Aspirar más alto. Lo anoté mentalmente como si fuera un lema corporativo. Quería preguntar, ¿más alto que qué? ¿Que la dignidad, tal vez? Pero me limité a pedir el postre más barato y a sonreír. La ironía es un vino que sabe mejor servido frío. Con el paso de los meses, su desprecio se volvió una especie de deporte extremo. Ella adoraba contar historias donde yo aparecía como el ejemplo de todo lo que no debía tener una pareja con ambiciones. Sus amigas, un grupo de influencers del conformismo, asentían fascinadas. Me di cuenta, entonces, de que no estaba saliendo con una mujer, sino con un comité de auditoría de autoestima ajena. Yo era su proyecto de reeducación. Quería moldearme hasta convertirme en el hombre que le diera estatus. Y yo, mientras tanto, afilaba los bordes de mis pensamientos, preparando el terreno para algo más grande. Un día, en una de esas reuniones llenas de gente pretenciosa, alguien contó un chiste sobre la pobreza. Todos rieron, incluido yo. Pero cuando Celia añadió, «Diego podría confirmarlo mejor que nadie», el tiempo pareció detenerse. La mesa entera me observó, esperando mi reacción. Y entonces hice algo que descolocó a todos. Me reí más fuerte que ellos, tan fuerte que una copa tembló sobre la mesa. Ese momento fue liberador. No sabía que un gesto de risa falsa podía ser el inicio de una revolución interior. Desde ese día comprendí que la mejor venganza es dominar la escena sin que el público sospeche que ya estás escribiendo el acto final. Celia tenía un talento innato para convertir sus burlas en insinuaciones. Cuando no me ridiculizaba directamente, lo hacía con sonrisas cargadas de veneno pasivo. «No cualquiera se adapta a la vida sencilla», decía, con ese aire de mártir que tanto le gustaba. Yo fingía admirar su fortaleza, mientras pensaba en lo divertido que sería verla enfrentarse a su propio reflejo, cuando supiera que su novio, sin aspiraciones, tenía más propiedades que su amado ex. Me encantaba su ignorancia. Era autoprofecía cumplida. Cada insulto era una cuerda más que ella misma se ataba alrededor del cuello emocional. Lo más curioso es que mientras ella me veía como el límite del fracaso, yo la observaba como un científico observa a su sujeto de prueba. Notaba los matices de su voz cuando hablaba de dinero, la forma en que se erguía al decir la palabra éxito, el brillo codicioso en sus ojos al mencionar marcas o destinos de lujo. Era una coreografía del deseo ajeno, y yo tomaba notas mentales como si preparara un experimento social de laboratorio.
Mientras ella evaluaba mis deficiencias materiales, yo diseñaba mi estrategia con precisión matemática. Nadie sospechaba nada porque, a sus ojos, yo era solo el ingenuo, el mendigo sentimental, el señor Poquito. El apodo apareció una tarde, mientras discutíamos en su coche. «A veces pienso que eres el señor Poquito», dijo riendo, como si acabara de inventar una frase graciosa. «Ni mucho dinero, ni muchas metas, ni mucha ambición». Lo dijo sin darse cuenta de que acababa de sellar su destino. No respondí, no le di el gusto, porque mientras en su mente ese insulto era un juego, para mí fue el disparo de salida. Desde ese día, la calma se volvió mi disfraz y la venganza, mi proyecto de investigación preferido. A veces, el ego herido es el mejor motor que tiene la inteligencia. A medida que la relación avanzaba, sus humillaciones se volvieron más públicas y teatrales. Me corregía frente a sus padres, me interrumpía para presumir que estaba enseñándome modales y me dejaba entrever que merecía algo mejor. Lo que ella nunca imaginó fue que sus padres, aunque arrogantes, no eran tan ciegos como ella. En una cena familiar, su propio padre comentó que tenía buena cabeza para los negocios, pese a mis modestas apariencias. «Este chico tiene algo», dijo el hombre, mientras Celia fingía reírse para disimular su incomodidad. En ese instante lo supe. Incluso los ciegos podían ver lo que ella no quería admitir. Mi relación con Celia se transformó en una especie de entrenamiento emocional. Descubrí que la paciencia no era resignación, sino poder en modo silencioso. Cada ofensa suya era una inversión a largo plazo. Ella creía que me estaba rompiendo, pero en realidad me afilaba. Me volvió más analítico, más exacto, más frío. Cuando me di cuenta, ya no la amaba. Solo la estudiaba. Mis emociones desaparecieron y en su lugar apareció una especie de serenidad de científico, viendo cómo una reacción química se acerca a su clímax. Una tarde, mientras ella hablaba por teléfono, escuché su conversación con una amiga. Decía: «No sé por qué sigo con Diego si nunca va a llegar a nada». Fue la última frase que necesitaba oír. No me enfadé, no grité, ni siquiera colgué la llamada. Simplemente anoté la hora, el día, y marqué el inicio de la segunda fase de mi plan. Después de todo, los experimentos más exitosos requieren observar hasta el final. Así fue como la reina de los desaires empezó a cavar su propio agujero. Yo, desde la distancia emocional, sonreía mientras la veía moverse torpemente entre su falso glamour y sus inseguridades. Lo que ella no sabía, y nunca sospecharía, es que el mendigo con 10 millones estaba a punto de ascender a su trono verdadero, y su coronación sería tan silenciosa como letal. Hay un placer extraño en el silencio de la planificación, ese momento en que todo parece quieto, pero en realidad se están moviendo piezas invisibles en el tablero. Después de meses de burlas, de sonrisas fingidas y de cenas donde el desprecio se servía como plato de entrada, decidí que era hora de mover mi primera ficha. Y no iba a ser un movimiento impulsivo ni emocional. No, sería quirúrgico, frío, preciso. Siempre es más satisfactorio ver caer a alguien que nunca vio venir su propia ruina. La frase que me empujó al límite fue simple: no todos nacen para tener éxito. Celia lo dijo un domingo por la tarde, mientras acomodaba su pelo frente al espejo, sin siquiera mirarme. Sentí que ese fue su manifiesto, su forma poética de decirme que jamás estaría a su altura. En ese momento, algo en mí cambió de posición. Dejé de buscar aprobación y comencé a buscar justicia. Y no la justicia emocional del desahogo,
sino la justicia elegante, la que se ejecuta con traje y sonrisa. Comencé a dividir mis días en dos realidades perfectamente paralelas. En una, seguía siendo el novio humilde, torpe y agradecido. En la otra, el hombre que había heredado 10 millones de euros y estaba listo para usarlos con fines quirúrgicos. Contraté a un asesor financiero nuevo bajo un nombre falso para crear una red de inversiones imposible de rastrear por alguien sin experiencia. Los movimientos fueron calculados y limpios, cada cuenta abierta en un país distinto, cada acción firmada bajo un seudónimo distinto. Como todo buen ilusionista, enseñaba una mano mientras la otra creaba el truco real. Un viejo amigo mío, Gabriel, abogado y amante del ajedrez, fue el primero en saberlo. Le conté lo básico, que necesitaba proteger una fortuna de los ojos curiosos, pero sin mencionar nombres. Él, con su humor seco, me dijo: ¿Por fin vas a hacer justicia? ¿O solo quieres jugar a ser Batman con corbata? Respondí con una sonrisa. Él no necesitaba saber detalles. Me ayudó a crear 3 sociedades tapadera para mover mi dinero de forma invisible. A simple vista, seguía siendo el mismo hombre que pedía descuentos en el supermercado. Pero tras bastidores, se estaba construyendo una fortaleza imposible de penetrar por alguien como Celia. Mientras tanto, ella continuaba con su espectáculo habitual. Más bromas sobre mi ropa, más insinuaciones de que yo debería buscar metas más grandes. Era fascinante observar cómo revelaba sin darse cuenta su fascinación por el poder. Comenzó a salir con sus amigas más seguido, a frecuentar eventos de negocios donde gente real hacía contactos importantes. A veces volvía y me contaba historias de éxito, ajeno con una sonrisa cargada de frustración. Si fueras más ambicioso, podrías estar ahí, decía. Y yo le respondía con la calma de un monje zen, que sabe que la batalla ya está ganada, solo está esperando la fecha del desfile. El punto de quiebre llegó cuando decidió prestarme dinero. Sí, como suena. Dijo que me veía estancado y que quería ayudarme. Me entregó 200 euros envueltos en un sobre, como si me regalara un trofeo de consolación. Esa noche guardé el sobre en un cajón y lo observé unos minutos. Pensé en cómo la arrogancia tiene formas cómicas de manifestarse y en lo simbólico que sería devolverle ese mismo dinero el día en que su foto estuviera circulando por Internet, viéndome vestido con traje de boda y sonrisa de magnate. Comencé lo que llamé en mi mente la operación máscara. El objetivo era sencillo: mantener el personaje del hombre sin ambiciones mientras fortalecía todas mis estructuras detrás del telón. Hablaba con mis asesores en cafés lejanos, a horas absurdas, para evitar sospechas. Aprendí a maquillar respuestas, a usar la modestia como escudo. No sabía que el arte de fingir pobreza requería tanta disciplina. En el fondo, creo que disfrutaba del anonimato. Hay algo liberador en ser subestimado, especialmente cuando planeas usar esa subestimación para destruir a tu enemigo en cámara lenta. Una noche, en un bar improvisado del centro, conocí a un exdetective que trabajaba como consultor privado. Se llamaba Lázaro y tenía ese aire de hombre que ha visto demasiada miseria humana. Me contó historias de infidelidades descubiertas a través de grabadoras y cámaras escondidas. Fue entonces cuando le pedí ayuda, no para espiar, sino para recolectar pruebas de desprecio. Quería documentar todo lo que Celia decía o hacía, no para humillarla todavía, sino para protegerme legalmente de cualquier movimiento futuro. Si hay algo que aprendí del dinero, es que puede comprar justicia, pero lo más poderoso que puede comprar es tiempo.
Durante semanas recolecté mensajes, grabaciones y hasta capturas de pantalla de sus conversaciones, donde me llamaba mi proyecto social. En una de ellas escribió a una amiga: «Estoy esperando que madure o que encuentre a alguien con más visión, lo que pase primero». Esa frase la guardé como si fuera una joya. Más adelante sería útil, o quizá simplemente una pieza de colección para mi museo personal de decepciones. Lo cierto es que cada palabra suya reforzaba mi convicción. Su desprecio no merecía dolor, merecía estrategia. Mi vida se había convertido en una actuación a doble cara. Mientras fingía buscar trabajo y aceptaba su dinero con humildad teatral, mis verdaderos proyectos comenzaban a fructificar. Uno de mis asesores me consiguió una oportunidad en una empresa tecnológica europea, donde podía invertir anónimamente. Puse una fracción mínima de mi herencia para probar el terreno, y en menos de 3 meses la rentabilidad subió como espuma. La ironía me hacía reír a solas. El hombre al que su novia llamaba una decepción económica estaba ganando más en una semana que su padre en un año fiscal. Una tarde, al mirarme en el espejo del baño, noté algo curioso. Ya no veía al Diego humillado. Veía a un estratega. Mi mirada se había vuelto diferente, más afilada, más calculadora. Comprendí que la pobreza fingida tenía efectos secundarios. Te enseña a leer almas, a identificar mentiras con una velocidad casi quirúrgica. Y en ese proceso también aprendes a ocultar la tuya. No negaré que hubo momentos de duda. Algunas noches me pregunté si no estaba convirtiéndome en lo mismo que ella. Alguien frío, impasible, dispuesto a manipular. Pero cada vez que volvía a sonar su voz en mi cabeza, burlona, recordando mis futuros imposibles, mi propósito se reafirmaba. No buscaba venganza inmediata. Buscaba una justicia poética, sofisticada, del tipo que no requiere explicaciones. El tipo de justicia que se viste de smoking y sonríe ante las cámaras. Así fue como el detective y la máscara se convirtieron en mis dos identidades. Uno vigilaba, calculaba y reunía información. El otro actuaba, reía y fingía la torpeza de un hombre derrotado. Pero ambos compartían una misión: preparar el escenario para el acto final. Cuando llegara el momento, nadie dudaría de mi papel. Todos creerían que mi éxito fue fruto del azar, sin saber que cada burla, cada apodo y cada desprecio habían sido cuidadosamente archivados como combustible para un incendio que aún estaba por empezar. Hay giros en la vida que uno no planea, que ocurren justo cuando estás más ocupado construyendo muros alrededor del corazón. Yo había pasado meses afinando mi estrategia, perfeccionando mi silencio, reforzando el papel del mendigo millonario. No buscaba amor, buscaba venganza envuelta en paciencia. Pero el destino, ese bromista con gusto por lo irónico, decidió presentarme a Sofía en el momento más inapropiado posibles. Y paradójicamente, también el más perfecto. Fue una tarde cualquiera en una cafetería escondida del centro, una de esas donde el aroma a café quemado se mezcla con el sonido de cucharillas chocando contra porcelana vieja. Yo estaba revisando documentos en mi portátil, fingiendo comparar precios de seguros, cuando una voz me interrumpió para preguntar si el asiento frente a mí estaba libre. Levanté la vista y allí estaba. Una mujer con una sonrisa tranquila, sin artificios, con la mirada de alguien que había aprendido a observar antes de hablar. No llevaba marcas visibles, ni ese aire de superioridad que tanto me irritaba en Celia. Apenas un abrigo sencillo,
y unos ojos que parecían leerme sin esfuerzo. Sofía trabajaba en una pequeña librería de segunda mano, y esa tarde había salido corriendo a tomar un café entre clientes. Lo que me fascinó de ella desde el inicio fue su habilidad para escuchar. No opinaba por llenar el silencio, simplemente dejaba que las palabras reposaran. En un mundo lleno de bocas abiertas, ella era pausa. Y yo, que había aprendido a usar el silencio como arma, me encontré súbitamente desarmado. Durante horas hablamos de libros, de música, de lo absurdo del amor moderno, y aunque mi fachada de hombre pobre seguía intacta, por primera vez sentí que alguien me miraba sin medir el valor de mi ropa. Nuestros encuentros se hicieron frecuentes. Cada conversación con ella era un descanso de mi teatro permanente. Con Celia, fingir era supervivencia. Con Sofía, fingir se volvió innecesario. Me sorprendía a mí mismo hablando de mis sueños sin adornos, improvisando sinceridad en medio de mi laberinto de mentiras. Era como respirar después de mucho tiempo bajo el agua. Lo curioso es que mientras yo intentaba sostener mi máscara, ella me desarmaba con una naturalidad que ni el mejor interrogador lograría. Una noche lluviosa, caminamos por las calles vacías del casco antiguo. Sofía llevaba un paraguas que apenas cubría a los dos, y entre risas terminamos empapados. Cuando la acompañé a casa, me ofreció un té caliente y sin preguntar demasiado, me habló de su vida. Había pasado por una relación complicada con alguien que la había hecho sentir invisible. Cuando escuché eso, sentí una punzada de ironía. Yo, artífice de engaños, frente a una mujer que valoraba la honestidad como religión. Si el universo tuviera sentido del humor, en ese momento se estaba riendo en voz alta. Intenté mantener la distancia, pero era inútil. Sofía no se parecía a nadie. No necesitaba impresionar, ni ganar, ni corregir. Simplemente existía, y eso bastaba. Cada vez que hablaba conmigo, parecía hacerlo al alma, no al personaje. Y lo más inquietante era su intuición. Notaba cuando mi mirada se perdía o cuando mis respuestas eran más calculadas de la cuenta. Entonces me observaba con ternura y decía: «Tienes algo que no quieres decir, pero no me importa. Todos tenemos secretos. Solo no dejes que te coman por dentro». Esa frase se me quedó grabada con el filo de una verdad incómoda. Yo, que había hecho del secreto un arte, me encontraba al borde de confesarlo todo. Mientras mi vida con Sofía crecía con sencillez, la farsa con Celia se volvía insoportable. Sus mensajes eran cada vez más fríos, sus visitas más escasas. Había pasado de la burla al desinterés, y yo la dejaba hacer, sin intervenir. Cada silencio suyo era una bendición. Mi plan de retirada estaba en marcha, y ahora no solo lo hacía por mí, sino porque, aunque no lo entendía del todo, quería cerrar ese capítulo para dar paso a algo limpio. Sofía era luz, y Celia, una vieja sombra que se resistía a irse. Recuerdo una tarde con especial claridad. Estaba con Sofía en su librería ayudándola a organizar montones de libros viejos cuando se le cayó un ejemplar desgastado de El Principito. En la primera página había una dedicatoria: «Para quien aprende a ver con el corazón». Ella rió y me dijo: «Ese libro me salvó cuando pensaba que todo era una transacción. Me recordó que el valor no siempre está donde brilla». Me quedé inmóvil por un segundo, porque esas palabras eran una bofetada poética dirigida al hombre que llevaba 2 años fingiendo miseria. Esa noche, cuando llegué a mi apartamento, me miré en el espejo y entendí algo. No podía seguir viviendo dividido. Mi máscara me protegía, sí, pero también me impedía avanzar. Sin embargo,
Contarle la verdad a Sofía era tan peligroso como no hacerlo. Si lo hacía, podía perder su confianza. Si no, viviría eternamente en la mentira. Me sentí atrapado en un dilema digno de tragedia griega, solo que con menos dioses y más sarcasmo. La ironía, una vez más, me ponía la piel de gallina. Decidí probar primero con pequeños gestos de verdad. Le conté que había estado en una situación económica difícil, pero que ahora comenzaba a levantarme. No mentí del todo, solo omití 10 millones de razones. Ella me miró con esa serenidad suya y dijo: «El dinero cambia las cosas, pero no a las personas que saben quiénes son». Y supe que no hablaba por hablar. Entendí que esa mujer, sin saberlo, acababa de vencer la prueba que muchas no habrían superado con guión y apuntador. Poco a poco, comencé a imaginar un futuro distinto. No uno hecho de venganzas o máscaras, sino de claridad. Pero aún no era momento de quitarme el disfraz. La obra no había terminado. Celia aún tenía pendiente su último acto, y yo no iba a dejar que el telón cayera sin aplausos. Mientras tanto, Sofía se convirtió en mi refugio silencioso, la prueba viviente de que aún había luz al final de mis ruinas emocionales. No lo sabía entonces, pero aquel encuentro fortuito, esa taza de café y esa sonrisa sin marca registrada, serían el punto de inflexión que cambiaría todo. Porque el amor verdadero, cuando aparece en medio del teatro de las mentiras, se convierte en un espejo brutal. Te obliga a ver quién eres realmente. Y yo estaba a punto de mirarme, sin máscara, por primera vez en mucho tiempo. Existen momentos en la vida en los que el silencio se convierte en arma, en escudo y en firma. Después de tantos meses reaccionando prácticamente a nada, entendí que no necesitaba gritar para ganar. Mientras Celia continuaba hablándole al mundo de sus logros imaginarios y sus conquistas de cartón, yo me dedicaba a construir, ladrillo a ladrillo, el teatro donde se caería su máscara. Mi plan lo llamé la Operación Cero Piedad, un experimento diseñado no para destruirla de golpe, sino para dejarla sola frente a sus propias ruinas. Todo lo que necesitaba era tiempo, distancia y una sonrisa tranquila. Comencé con lo básico: desaparecer lentamente de su vida sin que lo notara. No respondía a sus mensajes de inmediato, posponía reuniones, fingía cansancio. Cuando ella preguntaba si algo andaba mal, le respondía con frases neutras, diseñadas con precisión quirúrgica para generar duda. «No es nada, Celia, solo tengo mucho en la cabeza». Lo decía con tono sereno, mientras por dentro redactaba el guión de su caída. Cada palabra suya era combustible, cada burla pasada un cuadro más en la galería de su orgullo. La ironía era deliciosa. Mientras ella pensaba que me estaba perdiendo, en realidad me estaba regalando la calma que necesitaba para trabajar en mi venganza con puntualidad suiza. Gabriel, mi abogado y cómplice silencioso, se encargó de mover las piezas legales. Le pedí que revisara contratos, traspasos y notarías relacionadas con mis empresas tapadera, preparando todo para una transformación pública impecable. Pronto el Diego humilde dejaría de existir, sustituido por Diego Montero, el hombre que heredó una fortuna y decidió administrarla como un general de campaña. Entre ambas versiones solo habría un giro visible el día que eligiera revelarlo. Mientras tanto, mantenía mi doble vida con precisión de relojero. Cenas con Sofía a la luz tenue, cafés fingidamente baratos con Celia y reuniones discretas en despachos donde se diseñaban los movimientos finales de la operación. El paso siguiente
consistía en recolectar las últimas piezas del rompecabezas emocional. Lázaro, el exdetective que ya había trabajado conmigo, instaló un programa discreto en mi antiguo teléfono, aquel que Celia consideraba obsoleto. Durante 2 semanas registró sus llamadas, sus mensajes y sus comentarios públicos. No quería pruebas para extorsionarla. Quería recuerdos legalmente útiles en caso de que intentara atacarme después. Pero más que eso, buscaba entender su patrón. Y lo encontré. Celia no podía vivir sin admiradores. Cada publicación suya iba dirigida a su audiencia de vanidad, y nadie como ella manejaba la sutileza de la lástima disfrazada. «No todos los hombres están a la altura», escribió un día. Me reí tanto que casi derramé el café. La teatralidad era tal que empecé a admirar su consistencia en el narcisismo. Mientras tanto, Sofía se mantenía como un faro. A su lado todo era calmo. Ella no sabía de mis planes exactos, solo me veía pensativo y me decía: a veces el silencio es sabiduría, pero otras es venganza con disfraz de paz. Qué curiosa coincidencia. Parecía describirme sin saberlo. Y sí, era exactamente eso. Mi silencio era venganza encapsulada, esperando el momento exacto para estallar. Sabía que cada acción debía tener elegancia. En las historias de justicia poética, los villanos no caen por fuerza ajena, sino porque empujan su propio precipicio sin notarlo. Así que comencé a entregarle lo que más temía: la indiferencia. Dejé de discutir, dejé de justificarme, dejé de reaccionar. Al principio eso la confundía. Me escribía frases como «¿te pasa algo?» o «siento que ya no eres el mismo». Luego, cuando mi mutismo persistió, cambió el tono. «Si no te interesa seguir, dilo». Y finalmente su orgullo emergió victorioso. «Mejor no perdamos tiempo. Busco a alguien más ambicioso». No respondí. Cerré el teléfono y me sentí libre. En la Operación Cero Piedad, ese fue el día 1 oficial. Durante las semanas siguientes, planifiqué la transición final. Sofía y yo empezamos a vernos con más frecuencia, sin presiones, sin máscaras innecesarias. Con cada conversación suya, sentía que todo caía en su sitio con naturalidad. Mientras Celia jugaba a presumir nuevas compañías en redes, yo estaba ocupándome de asuntos más tangibles. Mi nueva residencia, mis inversiones recién consolidadas y, sobre todo, mi boda. Sí, la boda. Nadie imaginaba que el mendigo en bicicleta estaba organizando una ceremonia privada en un antiguo castillo restaurado, rodeado de jardines y lagos. Todo debía mantenerse en secreto, no solo por seguridad, sino por placer. Quería que el descubrimiento fuera accidental, público y devastador. La fecha se fijó con precisión, el primer sábado de primavera. Llamé a los pocos amigos que quedaban de mi círculo original, aquellos que seguían en contacto conmigo a pesar del aparente declive. Les pedí discreción, aunque sabía que una boda así no pasaría inadvertida. En el fondo, contaba con ello. Las redes sociales son la artillería moderna de la humillación. Solo necesitas encender una chispa para ver cómo el fuego se propaga sin control. Mientras tanto, Celia desapareció por completo. Me sorprendió lo rápido que alguien puede olvidar cuando cree que gana. Para ella, yo era el pasado pobre y sin ambiciones, y eso me complacía enormemente. Su ausencia me daba espacio, tiempo y libertad. 3 lujos que valen más que cualquier herencia. Cada día que pasaba sin su voz era un recordatorio de lo bien que pagaba la calma. Solo me quedaba dar el último paso, cerrar mi historia con ella sin decir una sola palabra. Su mayor debilidad
siempre fue la necesidad de tener la última. Mi silencio sería la sentencia. No necesito contarte cada detalle técnico, pero te diré que la preparación fue casi artística. Los documentos fueron actualizados, las empresas consolidadas bajo mi nombre real, las fotos del castillo cuidadosamente almacenadas para publicarse en una secuencia que provocara máxima curiosidad. No hacía falta revelarlo con escándalo. Bastaba un par de fotografías, algo de etiqueta y una sonrisa que gritara sin necesidad de palabras. El mendigo resultó tener oro bajo la piel. Era una sinfonía de paciencia convertida en espectáculo. A veces me preguntan si me sentí culpable. La respuesta es no. No se puede sentir culpa por devolver un espejo. Yo solo mostré el reflejo que ella fabricó con sus palabras. Mientras organizaba los últimos detalles, imaginaba su rostro al ver las fotos, su desconcierto al comprender la magnitud del engaño que había despreciado. No habría insultos, ni peleas, ni explicaciones. Solo un silencio absoluto, el eco final de una historia donde la voz que más habló terminó perdiendo ante quien supo callar a tiempo. Y créeme, ese silencio valió cada segundo del plan. El primer sábado de primavera amaneció con un cielo limpio, de esos que parecen editados con filtro celeste. En el aire flotaba una calma engañosa. Detrás de esa ceremonia perfecta se escondía la culminación de 2 años de silencio, paciencia y cálculo. Yo no era el hombre que Celia había dejado atrás. Ahora era Diego Montero, heredero legítimo, estratega discreto y sobre todo un hombre en paz. A mi alrededor el castillo resplandecía como una postal de cuento, con jardines pulidos, fuentes encendidas y un equipo de camarógrafos contratados casualmente por los invitados. La ironía era que toda esa elegancia que Celia había soñado tener me pertenecía sin esfuerzo. Sofía, vestida de marfil, avanzaba por un sendero de pétalos mientras el viento jugaba con su cabello. No había joyas extravagantes ni invitados de protocolo, solo rostros sinceros y un ambiente de tranquilidad que contrastaba con las fiestas vacías que solía frecuentar con Celia. Mientras la observaba acercarse, sentí una mezcla de alivio y justicia. No era solo la mujer que amaba, era la prueba tangible de que la autenticidad paga mejor que la apariencia. Y aunque lo negara en público, también era el golpe final en mi experimento social. La demostración más elegante de que el amor no se compra, pero la arrogancia, en cambio, se cobra por adelantado. Los invitados murmuraban con sorpresa cuando se enteraban de mi verdadero patrimonio. Algunos habían creído las historias del Diego humilde y ahora lo miraban como si estuvieran frente a un fantasma que regresaba con un traje de diseñador y sonrisa renovada. No tuve que explicar nada. Los rumores se alimentaron solos, y ese era precisamente el punto. Sofía no necesitaba entender la magnitud del espectáculo. Para ella, aquel día era una simple promesa cumplida. Por mi parte, me bastaba con saber que en algún rincón del mundo alguien estaba revisando esas fotografías con incredulidad y amargura. Durante la ceremonia, mi mente fluctuaba entre presente y pasado. Cada palabra del sacerdote resonaba como una respuesta a las humillaciones que alguna vez soporté. Para amar en la riqueza y en la pobreza, repitió. Y no pude evitar sonreír. Si Celia hubiera escuchado esas palabras, probablemente habría corregido la oración con su habitual tono de sarcasmo. En la riqueza, sí. En la pobreza, solo si hay wifi. Me zambullí en la ironía de mi propio camino, en cómo aquella burla antigua
había terminado entregándome una historia mucho más valiosa. No necesitaba discursos heroicos. El silencio, una vez más, decía todo lo necesario. El banquete fue sencillo, pero exquisito. Nada ostentoso, nada fuera de lugar. Comida mediterránea, vino suave, música de fondo tocada por un cuarteto que podría haber hipnotizado a los mismos dioses. Desde mi asiento principal, observé cómo la alegría se movía de mesa en mesa con liviandad. Sofía reía sin esfuerzos, con esa autenticidad luminosa que la caracterizaba. No sabía nada del plan que me había traído hasta allí, y tampoco necesitaba saberlo. Su presencia era la recompensa, no el trofeo. A diferencia de Celia, que usaba la atención como oxígeno, Sofía respiraba libertad. Y yo, por primera vez, respiraba con ella. A mitad de la tarde un amigo compartió en redes sociales una fotografía de la ceremonia. Nada planeado, o al menos eso parecía. En cuestión de horas los comentarios comenzaron a multiplicarse. Primero fueron los conocidos que no sabían de mi herencia, luego los contactos de Celia y finalmente ella misma. Podía imaginar el momento exacto en que vio la foto. Mi traje, el castillo, el título de la publicación que decía «Diego y Sofía, boda de ensueño en la Toscana». Y ahí estaba la trampa perfecta. Una humillación pública sin ofensas, sin necesidad de escribirle una sola línea. El silencio, otra vez, convertido en dinamita. No faltó quien quisiera especular sobre la fecha, el dinero o los detalles de la planificación. Pero yo no respondía nada. Cada nuevo comentario viral añadía un ladrillo más al muro de indiferencia que la separaba de mí. Sofía, ajena al ruido, bailaba conmigo bajo un cielo que se teñía de dorado. «No sabía que sabías bailar», me dijo con una risa suave. «Yo tampoco», respondí. Y era verdad. Hasta esa tarde no había aprendido ese tipo de danza, la de moverse sin miedo, sin guión, sin cálculo. Pensé en cómo Celia habría analizado cada paso, cada foto, cada etiqueta. Sofía, en cambio, solo disfrutaba. Por eso era ella la elegida. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de los cipreses, levanté la vista y pensé en los 2 años que me habían traído hasta allí. 2 años de fingir, de callar, de estudiar las miserias humanas con la precisión de un cirujano. 2 años donde la pobreza fue mi disfraz y la soledad, mi consejera. Miré a Sofía y supe que el experimento tenía su resultado final. La verdad no se impone, se revela sola. Cuando se es auténtico, la falsedad se derrumba con el primer soplo de realidad. No me había casado para celebrarlo. Me había casado para recordar que incluso después de la guerra, la paz puede tener rostro humano. Los últimos invitados se retiraron entre brindis y abrazos. El castillo quedó en silencio, iluminado apenas por las luces cálidas de la terraza. Sofía descansaba con la cabeza sobre mi hombro, ajena al ruido exterior. De mi bolsillo saqué el teléfono antiguo, el mismo que Celia había ridiculizado por su antigüedad. Lo encendí brevemente y vi las notificaciones acumuladas, mensajes, menciones, reacciones, y entre ellas su nombre. No abrí nada, solo observé el icono brillar y lo dejé sonar hasta que se apagó solo. Cerré los ojos y sonreí, porque a veces la mayor forma de responder es no hacerlo. El día que subí al altar, no solo me casé con Sofía, también enterré a mi antigua versión. El hombre que alguna vez quiso demostrar que valía ya no existía. En su lugar quedaba alguien que había aprendido a ganar sin levantar la voz. Mientras las últimas luces del castillo se fundían con la noche, supe que el plan estaba completo.
No sería yo quien anunciara la victoria. Bastaba con dejar que el eco hiciera su trabajo. Y en ese eco distante, Celia encontraría la única verdad que le negué hasta el final: que el silencio no era debilidad, sino mi mayor poder. Las redes sociales tienen una manera cruel de entregar justicia poética. No avisan, no piden permiso, simplemente exponen. 2 días después de la boda, las publicaciones inundaron los muros digitales. Fotos del castillo, el vestido de Sofía, mi rostro tranquilo. Todo perfectamente visible, como si el destino hubiera decidido subir mi historia a la nube para que el mundo la descargara. Entre los miles de reacciones, una en particular llevó la firma de quien menos deseaba reconocerme: Celia. En cuestión de minutos, su incredulidad se transformó en un espectáculo mundial sin que yo moviera un solo dedo. El primer mensaje llegó al anochecer. ¿Es una broma, Diego? No lo abrí. Lo vi parpadear en la pantalla y lo dejé ahí, como testigo de que aún respiraba el pasado. Luego llegó otro, más largo, más ansioso. Si todo esto es cierto, necesito hablar contigo. No entiendo nada. Te juro que no sabía. Me reí en silencio. Esa última frase era el equivalente emocional de un ladrón, asegurando que no sabía que la joyería tenía cámaras. Al tercer mensaje ya mezclaba excusas con nostalgia. Sé que algunas cosas no fueron justas, pero te amé de verdad. Los que mienten con elegancia suelen creer que las palabras pueden borrar los hechos. Yo, en cambio, confiaba en el poder del silencio. Durante las décadas siguientes, o eso parecía por la lentitud de cada minuto, siguieron llegando mensajes. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Podríamos haber sido algo increíble. Sofía no te conoce como yo. Ese último me provocó una carcajada tan grande que desperté a Sofía sin querer. Ella me miró medio dormida, sonriendo con ternura. ¿Todo bien?, preguntó. Respondí con un beso y un todo perfecto. No necesitaba explicarle los fantasmas que merodeaban mi teléfono. De hecho, enterrarlos en silencio era parte del ritual. Mi nueva vida no tenía espacio para fantasmas vestidos de vanidad. A la mañana siguiente, abrí una sola de las notificaciones por pura curiosidad. Celia había compartido una fotografía vieja nuestra, tomada en uno de esos restaurantes donde me avergonzaba de mi pobreza ficticia. El pie de foto decía: «A veces uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde». La ironía me provocó un escalofrío de placer. Era tan perfecto que ni planeado habría salido mejor. Cerré el teléfono sin responder, y con eso sellé el epitafio de una historia que nunca mereció más líneas. El silencio era mi firma, y ella, mi obra maestra involuntaria. Esa tarde, Sofía y yo caminamos por el jardín del castillo. El sol se reflejaba en los ventanales, y los pájaros formaban coros improvisados sobre los cipreses. Era curioso. El mismo hombre que un día fingió contar monedas, ahora planeaba viajes a lugares exóticos sin vanidad ni ostentación. Sofía hablaba de abrir una pequeña fundación para restaurar bibliotecas rurales, y yo la escuchaba fascinado. ¡Qué contraste con la mujer que una vez soñó con fiestas de gala y fotos para revistas! Me detuve un instante a observar el horizonte y entendí que la verdadera riqueza no era el dinero heredado, sino el lujo de no necesitar demostrarlo. Pasaron los días y los mensajes cesaron. Celia, al darse cuenta de que no obtendría respuesta, intentó el clásico movimiento de reversa emocional, la dignidad fingida. Publicaciones ambiguas, frases motivacionales, indirectas tan obvias que hasta las gaviotas del puerto podían descifrarlas. Pero en su silencio digital se notaba la grieta. Había perdido el control del relato
y eso, para alguien como ella, era peor que la pobreza. En su lógica torcida, prefería que la odiara antes que ignorarla. Y fue eso, precisamente, lo que más la destruyó. Mi indiferencia total. Una noche, Gabriel y yo brindamos por videollamada. Le conté que todo había cerrado su ciclo y que me sorprendía la tranquilidad con la que la vida se había acomodado. Él rió y dijo: «No hay nada más elegante que pagar a alguien con indiferencia. Es la única moneda que no se devalúa». Tenía razón. No deseaba venganza, sino justicia en su forma más pura. Y lo mejor de todo era que mis manos estaban limpias. La caída de Celia fue de manufactura artesanal, construida con el material más noble del mundo: la paciencia. En el fondo, sabía que su ego no resistiría ver mi felicidad pública. La imagen de mis labios pronunciando «sí, acepto» debía estar grabada en su mente como una escena en cámara lenta. A veces imaginaba su expresión exacta al vernos rodeados de flores, con Sofía brillando sin maquillaje y yo sonriendo con serenidad. No se trataba de revancha, sino de equilibrio. El universo rara vez concede justicia instantánea, pero cuando lo hace, la entrega en cuotas de perfección escénica. Y yo había sido su privilegiado ejecutor. Sin embargo, lo más interesante no fue su caída, sino mi propio silencio interior. Al principio creí que todo esto era una lección sobre venganza, pero resultó ser una clase magistral sobre desapego. Me enseñó que cuando alguien te desprecia por lo que aparentas, en realidad se está autodestruyendo por lo que no puede ser. Celia no me rechazaba a mí, rechazaba su reflejo distorsionado de lo que creía merecer. Y ese error, en su vanidad infinita, fue su final real. Nadie la obligó a hablar. Simplemente no supo callar a tiempo. Un mes después, recibí una carta manuscrita sin remitente. El papel tenía perfume barato y las palabras parecían sacadas de un guión melodramático. «Te deseo toda la felicidad que no supe darte», decía al final. La dejé sobre la mesa sin abrir el resto. No por rencor, sino por respeto al cierre. Algunas historias no merecen segunda temporada. A veces, lo más humano que puedes hacer es no mirar atrás. Hoy, cuando miro a Sofía dormida junto a mí, entiendo que todo aquel teatro tuvo un propósito. Sin esa humillación inicial, quizás nunca habría aprendido el valor del silencio, ni el poder de observar antes de actuar. La vida me devolvió lo que Celia me había robado: la calma. Y, querido oyente de Lo que guarda el corazón, si llegaste hasta aquí, recuerda algo. A veces, la mejor venganza no es demostrar lo que vales, sino seguir tu camino sin pronunciar una sola palabra. Suscríbete si también crees que el silencio bien aplicado es la justicia más dulce, y acompáñame en la próxima historia donde, una vez más, el corazón guarda lo que el orgullo intenta olvidar.